Yeah. ¿Sí entró? Sí. Okay. No nos gustaría eso. All right. Yep. Es el pueblo de Dios. Bendiciones, bendiciones a todos. Dios me los bendiga y me los guarde. Les habla su amigo y pastor Moisés Ramírez. Una vez más aquí en Jueves de Restauración. Estamos con ustedes en el programa Somos el Pueblo de Dios. Bueno, estábamos batallando un poquito aquí con las redes sociales, pero ya entró. Así es que saludos a todos los radioescuchas de la radio Sinaí 104.5, también a todos los radioescuchas de la radio TV Shalom y todos los que están en línea siguiéndonos a través de las diferentes plataformas. Bendiciones, Dios los bendiga y los guarde. Bendiciones, estamos nuevamente con ustedes. A los que están siguiéndonos a través de mi canal de personal de Facebook, les encargo que por favorcito pongan ahí su comentario para saber quién está. Comparta esta enseñanza con alguien más para que más gente sea también bendecida. Estamos viendo la serie que ya tenemos varios jueves viendo esta serie de argumentos en contra de la Torah. Pero antes de entrar con el estudio, quiero darle gracias a Dios primeramente porque me permite estar aquí con ustedes. Para los que no se dieron cuenta, ayer estuvimos por ahí un poquito delicados de salud, pero gracias a Dios ya estamos fortalecidos, ya nos levantamos, gracias a Dios estamos bien. Gracias por los que estuvieron orando por nosotros, gracias a los que nos estuvieron llamando también a ver cómo seguíamos, gracias por estar al pendiente de uno. Así es que les agradecemos sus atenciones. Así es que gracias a todo el pueblo del Señor por estar atentos por ahí con nosotros. Alright, así es que bendiciones a todos una vez más y les tengo una gran premisa, una gran noticia que el día de mañana por ahí. Bueno, primeramente les anuncio, acuérdense a todos los pastores. Este sábado tenemos reunión de pastores hispanos ahí en el restaurante Oscar a las 9:30. Pastores, usted que me está escuchando, usted que es miembro de una congregación y tiene su pastor, dígale, lo están invitando, pastor. Así es que este sábado 10 a las 9:30 de la mañana en el restaurante Oscar, ahí tendremos un almuerzo, una reunión, estaremos platicando. Y también les anuncio que el sábado 17, o sea, de este sábado al otro, tenemos el Festival de la Radio por primera vez aquí en la Iglesia de Jesucristo Efesios 2:20. Aquí está toda la población invitada, todo el pueblo de Dios está invitado. Tendremos 5 grupos musicales. Unos vienen de San Antonio, otros del Valle, otros de aquí local. Estará Danny G, su agrupación de aquí local de Abilene, estará con nosotros también, y otros grupos de fuera de San Ángelo también nos estará visitando otro grupo. Bueno, así es que manténgase en contacto con nosotros en sintonía, y el próximo sábado 17 a las 2 de la tarde, tenemos el festival. Así es que acompáñenos, vamos a estar aquí de fiesta. Y una vez más, les invitamos también a todo el pueblo de Dios, sobre todo a la familia de Efesios 2:20, que se mantenga en sintonía, conectado con nosotros, para que esté apoyando las diferentes plataformas en las cuales estamos transmitiendo las diferentes enseñanzas. Bendiciones a todo el pueblo de Dios que se está conectando aquí por Facebook. Los bendecimos y vamos a arrancar o a empezar con este estudio de hoy. Saque su pluma, su cuaderno, ¿sí? Saque su Biblia y prepárese a aprender de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? All right.
Estamos viendo la serie de estudios o de enseñanzas refutando argumentos en contra de la Torá, en contra de la ley de Dios. Okay, ya hemos visto por ahí varios argumentos y hoy vamos al número 7. Argumento número 7. Estamos aprendiendo de la palabra del Señor, de lo que el Dios nos está revelando, de lo que Dios nos está mostrando, para que todo el pueblo de Dios sea libre. Hermanos, seamos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os será libre. No nos cerremos, hermanos, en nuestra mente. Yo le hablo al pueblo de Dios, los amamos. No se cierre, hermanos, mentalmente, no se cierre. Lo que estoy enseñando, estúdielo, analícelo, investíguelo por su propia cuenta. No me lo crea tampoco todo a mí, pero investíguelo. Y ya después saque sus propias conclusiones, pero créame lo que le estoy enseñando. Lo mío también ya son años de estudio, de preparación, y lo estoy enseñando, no es de la noche a la mañana. Ok, entonces vamos a ver el argumento número 7 y se llama: los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es un argumento, ¿sí? El séptimo argumento usado como pretexto o como una excusa para no guardar la ley de Dios, para no obedecer la ley de Dios. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Se usa ese argumento. Y vamos a la Biblia, a ver varias citas bíblicas. Romanos 3:28. Mire lo que dice Romanos 3:28. El apóstol Pablo es el que está hablando. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Escuche y analice bien. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En Gálatas 3:10, miren, el apóstol Pablo es el mismo que está hablando y dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Analice, lea despacito, pídale a Dios revelación para poder entender las escrituras. Vuelvo a leerlo, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso es cierto. Eso es una gran verdad. Los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Lo que no sabemos, lo que desconocemos, es qué significa la frase obras de la ley. Eso no lo sabe mucho cristianismo. No saben qué es la frase obras de la ley. Ni tampoco saben a qué tipo de ley se está refiriendo Pablo. Porque ya les dije en los estudios pasados que Pablo habla mínimo de 7 leyes. Mínimo está hablando de 7 leyes. No nomás está hablando de la ley de Moisés o la ley de Dios. Entonces hay que preguntarnos a cuál de las 7 leyes es la que produce las maldiciones cuando estamos bajo las obras de la ley. Y luego dice: porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece haciendo las cosas escritas en el libro de la ley. Es decir, el que no hace lo que está escrito en la ley está en maldición. Entonces, ¿cómo está aquí? Primero dice que el que depende de las obras de la ley está bajo maldición, y luego dice el que no hace lo que está escrito en la ley también está en maldición. ¿Cómo que se contradice? No, mis hermanos, lo que tenemos que entender es que la frase obras de la ley, ¿sí? Esa ha sido mal interpretada y no la hemos sabido interpretar. Entonces, se cree, mis hermanos, que el que hace obras de la ley está mal. Se cree que hacer obras de la ley es pecado, que yo no tengo que hacer ninguna obra, que yo soy salvo, ya no tengo que guardar la ley, ya no tengo que guardar la Torá. Pero eso no es así, mis hermanos. Si así fuera, escuche bien, si así fuera, no tendría lógica lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 2:3. Mire lo que dice Pablo, el mismo que escribió Gálatas, el mismo que dice que maldito es el que permanece en las obras de la ley. En Romanos 2:3 dice: porque no son los oidores de la ley los justificados ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo? ¿Cómo está esto? Los oidores de la ley no son justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley son los justificados. Escuche bien lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Entonces yo tengo que hacer las obras de la ley para ser justificado ante Dios. Y el guardar la ley es hacer buenas obras. Si yo no guardo la ley, yo no estoy haciendo buenas obras ante Dios. Y cuando está hablando de buenas obras, no necesariamente se está refiriendo a ayudar al necesitado, a la viuda. Incluye eso, claro que sí. Pero no por hacer esas buenas obras soy salvo. No está hablando aquí de salvación, mis hermanos. Estamos hablando del argumento de que si yo hago las obras de la ley estoy bajo maldición y por lo tanto yo no tengo que guardar nada. Entonces, el tema de hoy no es salvación. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Pablo habla de las obras de la ley en Romanos 3:28 y en Gálatas 3:10, escuche bien, no se está refiriendo a la ley de Dios, no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino se está refiriendo a la ley oral, mis hermanos. ¿En qué consiste la ley oral? Mire, cuando dice la palabra obras, para los que estudian y les gusta investigar, hermanos, la palabra de strong es ergon en griego, es ergon 2041, para que usted lo investigue en su strong. Si usted tiene un strong en casa, que todo pastor, todo estudioso, todo líder debe tener un strong. Si no tiene un strong, mis hermanos, usted está malinterpretando escrituras. La palabra ley es nomus, que es la 3551. En griego, nomus, 3551, strong. Ok, analícelo bien eso. Ok, entonces, ¿por qué en el tiempo de Yeshua? Hay que entender esto, porque en el tiempo de que Yeshua anduvo en la tierra, para los judíos, era más importante la ley oral que la ley de Moisés o que la ley de Dios. Es decir, los judíos tenían dos tipos de leyes primordialmente, dos leyes principalmente. La Torá, que es la ley de Moisés o la ley de Dios, que esa está vigente, ya lo hemos comprobado con varias citas bíblicas. Y hago una aclaración, no estoy judaizando ni me estoy yendo al judaísmo, no. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el cristianismo no entiende y no sabe por la ignorancia en el buen sentido, tiende a criticar. Y dice, no, es que están judaizando, no. Guardar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios no es judaizar, mis hermanos. El que los judíos guarden la ley es otra cosa. Ellos están obedeciendo en eso. Pero también hay que entender otra cosa. Que los judíos tenían dos leyes. La ley de Dios, que es la ley de Moisés, y la ley oral, que son las costumbres, las tradiciones y mandamientos de hombre. Cuando en el Nuevo Testamento habla de mandamientos de hombre, no se está refiriendo a la ley de Moisés ni a la ley de Dios. Porque la ley malamente se le conoce como ley de Moisés, pero no es de Moisés, es de Dios. No es mandamiento de hombre, es mandamiento de Dios. Entonces la ley oral consiste en las costumbres, tradiciones y ley de hombre. Eso es el problema que tuvo Yeshua con los judíos aquí en la tierra. Ese es el problema que tuvo el apóstol Pablo con los judíos, los fariseos, los saduceos aquí en la tierra. El problema que le rebatían siempre era la ley oral, no la ley de Moisés, mis hermanos. ¿Ok? El problema es que muchas veces prejuzgamos antes de tiempo porque desconocemos precisamente la ley. No hemos leído a la ley, no aprendemos. El cristianismo en sí, lo digo con todo respeto, no conocemos la ley, mis hermanos, porque siempre nos han dicho que el Antiguo Testamento es para los judíos y que el Nuevo Testamento es para la iglesia y por lo tanto nunca hemos investigado ni estudiado la ley. Y por eso nos hemos creído todo los que nos han enseñado, hermanos, y necesitamos investigar por nuestra propia cuenta. El Nuevo Testamento no es nada más y simplemente la interpretación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento simplemente es la revelación del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que entender eso, hermanos. All right. A ver, algo que está fallando por aquí. Algo está fallando por aquí. A ver, algo está fallando por aquí. Ahí estamos, parece. Ok, entonces tenemos que entender que los judíos tenían la ley oral. Y la ley oral eran las costumbres, las tradiciones y los mandamientos de hombre. A eso, el judaísmo le llama ley oral. Sí, está fallando. Sí. Algo está fallando por ahí. Chécamele bien por ahí. Ahí está. All right.
Perfecto. Ok, ahí estamos ya. Entonces, tenemos que entender, y déjeme hacer una aclaración. Miren lo que dice Paulo mismo, Paulo en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Eso estamos claros. En eso estamos claros, mi hermano. En eso no se contradice y estamos de acuerdo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Claro que sí. Necesitamos al Señor Jesucristo, por la gracia somos salvos. Claro que sí. No estamos quitando a Yeshua de ningún lado. Claro que no. Creemos en Él, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el Padre. Todo eso está bien, mis hermanos. Lo que yo quiero que entendamos es de que la gracia no se contradice con la ley, como muchos lo están diciendo. No son cosas opuestas, mis hermanos. La gracia no vino a sustituir nada, no vino a sustituir la ley. La gracia siempre ha existido. La gracia no nació con el Señor Jesucristo en la cruz. La gracia viene desde el paraíso. Desde que Adán estaba en la tierra, por gracia, Dios no destruyó a Adán y a Eva. Por su gracia nada más. Amén. Por gracia Dios no destruyó a Noé y a su familia, por su gracia. All right. Entonces, ¿somos salvos por fe? Sí, somos salvos por fe por medio de la gracia. No por obras para que nadie se gloríe. No necesitamos hacer obras para ser salvos. Escuche bien, estamos de acuerdo en eso. Pero no está diciendo, si algo está fallando por ahí, pero no está diciendo de que no debo de hacer buenas obras. En ningún momento está diciendo eso. Entonces, tenemos que entender que soy salvo por la fe, por la gracia, por medio de la fe, y no es por obras. Pero una vez que soy salvo, sí tengo que hacer buenas obras. ¿Y cómo las hago? Obedeciendo su Torah, obedeciendo su ley. Si no obedezco su ley, no tengo buenas obras, mis hermanos. ¿Me está entendiendo? Efesios 2:10. Miren lo que dice. Porque somos hechura suya. Pablo está diciendo, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías, Hamashia, para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que abundemos en ellas. Somos hechura de Yeshua Hamashia para buenas obras. Entonces sí tenemos que hacer buenas obras. ¿Y cómo ante Dios hacemos buenas obras? No hay otra forma de hacer buenas obras más que obedeciendo su Torah, obedeciendo su ley, obedeciendo sus mandamientos, pues. No hay de otra, mi hermano. No hay de otra más que obedeciendo sus mandamientos. All right? Entonces, tenemos que estar, hermanos, conociendo esto para poder saber de lo que el apóstol Pablo está hablando, a lo que se está refiriendo, ¿sí? Entonces, miren, vuelvo a repetir estos primeros textos con los que empecé para que no se malinterpreten. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces ahora sí ya entendemos. Los que dependen de las obras de la ley oral de los judíos están bajo maldición. Ahí sí ya entendemos. Los que dependen de las obras de la ley oral de los judíos están bajo maldición. Y luego dice enseguida, pues escrito está, maldito, maldito todo el que no permanece haciendo las cosas escritas en la ley de Dios. Es decir, si yo hago las obras de la ley oral de los judíos, estoy en maldición. Y si no hago lo que está escrito en la ley de Dios, también estoy en maldición. Entonces, ¿qué tengo que hacer para quitarme esa maldición? Pues obedecer lo que está escrito en la ley de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y eso está escrito en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, ahí habla de las maldiciones y de las bendiciones cuando obedecemos o desobedecemos su ley. Amén. Tenemos que entender eso, mis hermanos. Es tiempo, hermanos, de que nosotros, el cristianismo, nos vayamos quitando las vendas de los ojos y los tapones de los oídos para escuchar la palabra de Dios, hermanos, y hagamos, investiguemos. Yo le hablo en esta hora a todo el pueblo de Dios. Usted que es cristiano, mis hermanos, haga sus propias investigaciones. Nosotros los pastores somos humanos y nos podemos equivocar. No lo sabemos todo, mis hermanos. Hagamos nuestra investigación. No hay mala intención de ningún pastor de engañar a nadie. No estoy criticando a pastores, no me malinterprete nada. No estoy criticando a nadie.
No hay intención de ningún pastor de engañar a nadie. Al contrario, hay buena voluntad de los pastores de enseñar al pueblo de Dios. Pero la realidad es que ignoramos muchas cosas, en el buen sentido de la palabra. Ignoramos muchas cosas. Y se lo digo poniéndome yo en primer lugar como testigo de lo que estoy hablando. Amén. Entonces, tenemos que nosotros seamos como la iglesia de Berea, mis hermanos. No como la iglesia de Tesalónica. Hechos capítulo 17 dice que los de la iglesia, de la congregación, la comunidad de Berea, ellos investigaban las escrituras que Pablo les enseñaba. Es decir, no se comían todo lo que Pablo les decía, y era apóstol. Investigaban las escrituras. Ahora la pregunta es, ¿a cuáles escrituras investigaban? Las que Pablo usaba para enseñarles. ¿Y cuáles usaba? Lo que único que existía escrito en ese momento. El Nuevo Testamento todavía no existía. Todavía no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como Nuevo Testamento, existió hasta el año 150 en adelante. Escuche bien, del año 148 al año 150 después de Cristo en adelante, hasta entonces existió lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Antes de eso no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿con qué se dirigían? ¿Con qué obraba la primera iglesia primitiva? Con lo único que estaba escrito, que era el Antiguo Testamento, que era la Torá, o el Tanakh, mejor entendido, mejor dicho, que consta de la Torá, los profetas y los escritos. De ahí era lo que predicaba Pablo y de ahí lo que leía Yeshua cuando andaba en las sinagogas. Amén. La mala interpretación de muchos textos o la mala interpretación del Nuevo Testamento es lo que a muchos de nosotros nos está haciendo daño, mis hermanos. Y por eso estamos pagando consecuencias. Y es tiempo, hermanos, es tiempo de que el pueblo de Dios se quite esas vendas y esos tapones de los ojos y empecemos, hermanos, a escuchar la voz del Espíritu Santo para ser guiados por Él, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hermanos, reunirnos por reunirnos en cualquier iglesia, incluyendo esta de Efesios 20. Si usted se reúne nomás por reunirse, usted está perdiendo el tiempo, mis hermanos. El reunirnos en una iglesia, en una congregación, no nos hace salvos. Eso no basta, eso no es suficiente. Todo mundo se reúne los domingos, mis hermanos, todo mundo. Entonces ya por reunirnos somos salvos. No nos engañemos, mis hermanos. Es más, hasta el mismo diablo y los demonios se reúnen. Hasta los brujos y los hechiceros y los satanistas se reúnen. ¿Y ya por eso son salvos? No. Hermanos, investiguemos por nuestra propia cuenta. All right. Hago un pequeño paréntesis aquí, antes de concluir con esta enseñanza, para recordarles que este sábado a las 9:30 de la mañana, en el restaurante Oscar, tendremos reunión de pastores hispanos ahí, así es que corra la voz para todos los pastores, para todos los líderes y para todos los diáconos, sí, de las diferentes congregaciones hispanas aquí en la comunidad de Abilene. Están todos invitados. Usted que es pueblo de Dios, vaya y corra la voz con su pastor, con su líder, con su diácono y dígale, tienen reunión los pastores, necesitamos conocernos, necesitamos irnos uniendo cada día más. El objetivo de estas reuniones es conocernos y unirnos. Nos falta unidad en el pueblo de Dios. Nos falta unidad en el pueblo de Dios. Amén. Si somos el pueblo de Dios, debemos de estar unidos, mis hermanos. Vienen tiempos muy difíciles, tiempos muy críticos en los cuales necesitamos estar unidos. Independientemente de la forma que tú interpretes las escrituras, independientemente de la forma que tú creas, debemos de estar unidos y tolerarnos los unos a los otros. Amén. Así es que corre la voz y nos esperamos vernos ahí este sábado a las 9:30 en el restaurante Oscar, reunión de pastores y líderes. Ok, también les empezamos a anunciar que el sábado 17 a las 2 de la tarde, tendremos nuestro festival anual, sí, de la Radio TV Shalom, aquí en las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo Efesios 2:20. Tendremos 5 grupos invitados, sí, entre ellos está el grupo local de Danny G, así es que va a estar con nosotros, y otros diferentes grupos, sí, de San Antonio, del Valle, de San Ángelo y de otras partes. Así es que acompáñenos sábado 17 a las 2 de la tarde en adelante, festival de la Radio TV Shalom. Por aquí esperamos verles. Están todos invitados, es para toda la comunidad, para todo el que quiera venir, mis hermanos. Amén. Están todos invitados. Es entrada completamente gratuita.
entrada completamente gratis. Así es que véngase estaremos gozándonos los unos con los otros. Vamos a continuar con el estudio para ir concluyendo, ¿sí? Este argumento de que se usa malamente para no guardar la ley, ¿sí? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Sí, es cierto, pero se refiere a la ley oral, a la ley de los judíos, no a la ley de Dios. Los que obedecemos la ley de Dios no estamos en maldición. Los que desobedecen la ley de Dios son los que están en maldición. ¿Cómo le compruebo esto? Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Es una cita bíblica que usted debe de aprender lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es infracción a la ley. Pecado es infracción a la ley. Pecado es infracción a la ley. Primera de Juan 3:4. Todo el que está infraccionando, todo el que está en desobediencia de la ley, ante Dios está en pecado. Ante Dios está en pecado. Y el que está en pecado está en maldición. Está en maldición, seas cristiano o no seas cristiano. Si estamos desobedeciendo la ley de Dios, estamos ante Dios en pecado. Hermanos, están cumpliendo los tiempos de Noé. Hay gente que Dios está levantando para estarle diciendo a su pueblo, no a la gente de afuera, a su pueblo, que estamos en pecado. Somos una voz, hermanos, en medio de este desierto, predicándole al pueblo de Dios, no a la gente de afuera. Le estamos predicando al pueblo de Dios. Estamos en pecado y necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque ante Dios, el que está en pecado es el que está desobedeciendo su ley. Primera de Juan 3:4, léalo, investíguelo. No se lo estoy diciendo yo, mis hermanos. Está escrito en la Biblia. No importa que tengas 30, 40, 50 años, no importa que seas líder, diácono, pastor. Si no estamos obedeciendo la ley, ante Dios estamos en pecado. Y si estamos en pecado, estamos en desobediencia. Y si estamos en desobediencia, estamos en maldición. Y si estamos en maldición, mis hermanos, pues por eso nos está yendo como nos está yendo. ¿Ok? Y los pecadores no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia. No, lo digo yo. All right. Vamos a continuar entonces. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, sí. Eso es cierto, eso no lo cambia nadie. Necesitamos al Señor Jesucristo para ser salvos por su gracia. Sí, por medio de la fe, no por obras. ¿Ok? Pero la fe sin obras es muerta. Yo no puedo comprobar mi fe si no tengo obras. Entonces necesito hacer buenas obras. Porque al final de los tiempos seremos juzgados en base a nuestras obras, no en base a nuestra fe. Dios no nos va a juzgar en base a la gracia o a la fe. Dios nos va a juzgar en base a su justicia conforme a nuestras obras. Entienda muy bien eso. Amén. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Amén. Entonces Gálatas 3:10 también está diciendo que maldito aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en la ley para hacerlas. Entonces para Dios, el que no hace lo que está escrito en su ley está bajo maldición para Dios. ¿Sí? Según el apóstol Pablo, lo que está hablando en Gálatas 3:10. Amén. No dice que el que hace, el que hace está en maldición. No dice el que no hace lo que está escrito en la ley está en maldición. Entonces, los que no guarden la ley de Dios son los que están bajo maldición, no los que guardan la ley. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a una cita bíblica más. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Dice, el apóstol Pedro está hablando, casi en todas sus cartas, escuche bien, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también a las otras escrituras para su propia perdición.
El apóstol Pedro está hablando de lo que el apóstol Pablo escribe. El apóstol Pedro está hablando de lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Y Pedro dice que Pablo escribe cosas difíciles de entender. Muy difíciles de entender. Fíjese nada más, en aquellos tiempos, contemporáneos de los mismos tiempos, Pedro no entendía lo que Pablo escribía. Usted se puede imaginar 2000 años después nosotros, que no tenemos el idioma de ellos, la cultura de ellos, el contexto histórico de ellos. No tenemos, hermanos, nada de conocimiento del pueblo de Israel y queremos interpretar las escrituras a nuestro entendimiento. Por favor, les damos una interpretación falsa, mis hermanos, equivocada. Lo vuelvo a leer, 2 de Pedro 3:16. Pedro está diciendo de lo que Pablo escribe. Dice que casi en todas sus cartas Pablo está hablando de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y luego dice y aclara quiénes son los que tuercen las escrituras o los que malinterpretan las escrituras. Dice, los cuales, los indoctos o inconstantes tuercen las escrituras, tuercen como también las otras escrituras, refiriéndose a las escrituras que existían, ¿sí? A las que ya existían, el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Es decir, ¿qué es una persona indocta? Una persona indocta es el falto de instrucción, es el que no entiende la ley, ¿sí? Un indocto es falto de instrucción. ¿Qué significa la palabra Torah? Instrucciones. Torah es una palabra en hebreo que significa instrucciones. La palabra Torah nos la tradujeron al griego como ley, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, la aceptamos. Pero Torah es instrucción de Dios para su pueblo. Entonces, un indocto es el que le falta la instrucción de la Torah. Por eso Pedro dice, los faltos de instrucción de la Torah son los que tuercen las escrituras que Pablo está escribiendo. Y luego dice, para su propia perdición. Y así también tuercen las otras escrituras. ¿A cuáles otras? Las que ya existían. Es decir, no nomás las escrituras de Pablo, sino las escrituras que ya existían, es decir, el Antiguo Testamento. Entonces, una persona que no conoce la ley, mis hermanos, de Dios, o la ley de Moisés, normalmente va a estar torciendo las escrituras del Nuevo Testamento y las escrituras del Antiguo Testamento. Es una persona indocta. Pero dice que las tuerce para su propia perdición. Entonces esto está grave, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque está hablando de perdición. Amén. Entonces tenemos que investigar cuidadosamente, porque las escrituras estamos hablando de vida eterna o de muerte eterna. Amén. Entonces, para ir concluyendo, Pedro, está advirtiendo de lo que Pablo está escribiendo, y dice que Pablo escribe cosas muy difíciles de entender y que las personas faltos del conocimiento, de la instrucción de la ley de Dios, son los que van a interpretar mal las escrituras. Amén. Así es que tenemos que estudiar primero entonces la ley de Dios para poder entender lo que Pablo estaba escribiendo y para poder entender lo que Yeshua hizo y decía cuando andaba aquí en la tierra. Si no, yo le voy a dar mi propia interpretación conforme yo creo y voy a estar equivocado. Bueno, conclusión. Con estos textos que hemos leído, mis hermanos, damos por refutado este argumento. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, sí. Pero los que dependen de las obras de la ley oral, de la ley de los judíos, de la ley de las que son costumbres y tradiciones y mandamientos de hombre, no los que dependen de las obras de la ley de Moisés, esos no, esos están en bendición. Al contrario, los que no hacen lo que está escrito en la ley de Dios están en maldición. Amén. Entonces, damos por concluido este punto, damos por refutado este argumento, ¿sí? De que yo no guardo la ley porque estoy bajo maldición, porque los que hacen las obras de la ley están bajo maldición. Sí, si te vas al judaísmo, pues sí. Pero yo no estoy judaizando aquí a nadie, mis hermanos. No malinterprete. No estoy judaizando.
Amén. Ni estoy cristianizando tampoco a nadie. No, no. Simplemente te estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Ok. Así es que, pueblo de Dios, Dios te bendiga y te guarde. Sí, una vez más les hacemos las invitaciones para este próximo sábado. A todos los pastores, líderes y diáconos de la comunidad hispana. Sábado 10 a las 9:30 de la mañana en el restaurante Oscar. Tenemos reunión. Los esperamos vernos por ahí, conocernos, convivir y unirnos cada día más y más como un pueblo de Dios, porque los tiempos que vienen están muy difíciles y necesitamos estar unidos. Sábado 17 a las 2 de la tarde, Festival de la Radio TV Shalom, aquí en las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo, Efesios 2:20. El primer festival de la Radio TV Shalom. Esperamos, están todos invitados, toda la población, todo el pueblo de Dios. Tendremos 5 grupos musicales, sí, de diferentes partes, de San Antonio, del Valle, de San Ángelo y de aquí, de Abilene, locales. Así es que bendiciones a todos, pueblo de Dios. Se despide de ustedes su amigo y pastor Moisés Ramírez, como siempre en el programa todos los jueves de restauración, en su programa Somos el Pueblo de Dios. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Shalom.